Voz del pastor. Voz de la Arquidiócesis. Muy buenos días, les saludo con mucho aprecio como todos, como cada semana, y a cada uno de ustedes que ve este programa de la Voz de la Arquidiócesis, les deseo que la paz del Señor esté en sus corazones. Quiero ahora dar lectura al Evangelio de este decimoséptimo domingo del tiempo ordinario, que es muy conocido, pero que podemos hoy también sacar fruto para nuestra vida. Está tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículos del 1 al 13. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora, o cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, el Evangelio de hoy se centra en el tema de la oración y se divide en 3 secciones. En ella habla Jesús del contenido, necesidad y eficacia de la oración perseverante. La primera parte, el Padre Nuestro, el ejemplo de Jesús en esta oración, en la oración que él siempre realiza, suscita el ruego de uno de sus discípulos. Como lo ven, de una manera perseverante orando, le dice uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Su respuesta fue el Padre Nuestro, una oración sublime y profunda, al mismo tiempo fácil y asequible, oración personal y comunitaria, que después de 2000 años de uso conserva su frescor primero. El Padre Nuestro es la única oración que nos enseñó personalmente Jesús. Y su tema centra, según los especialistas, su tema central es el reino de Dios. El Padre Nuestro es un compendio del Evangelio, la oración cristiana por excelencia. La segunda parte o segunda sección nos habla del amigo inoportuno en la noche. Esta parábola acentúa la necesidad de la oración perseverante. Dios es el amigo que escucha desde dentro al inoportuno de afuera. Podemos confiar que acabará por hacernos caso, más por su bondad que por nuestra constancia. Y finalmente la tercera parte o tercera sección nos habla sobre la eficacia y necesidad de la oración.
vienen ilustradas por Jesús mediante el ejemplo de 3 peticiones de un niño que todo padre atiende cuando le pide un pan, un pez o un huevo. Y concluye Jesús: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial? Nosotros podemos ver 3 actitudes ante la oración, que es el tema central del Evangelio de este domingo. La primera actitud es de menosprecio. La oración no sirve para nada. ¿Cuánta gente en nuestra sociedad tiene esa actitud? La oración es perder el tiempo, por lo tanto, pues nunca hago oración. Hay menosprecio. La segunda actitud es de descuido y abandono. No tengo tiempo ni sé cómo orar. ¿Recuerdan ustedes el Evangelio de hace 8 días de la actitud de Marta y María? Marta, que estaba muy preocupada por hacer cosas, por el activismo, y María, que estaba a la escucha de la palabra del Señor, del Maestro. Pues a veces nos pasa lo que a Marta, ¿verdad? Las actividades, todo lo que tenemos, andamos deprisa, impide que nosotros tengamos esos momentos de oración. Es la actitud de descuido. Y la tercera actitud es de estima y práctica habitual. Aquellos que descubren el gozo, el valor y la espiritualidad de la oración cristiana, su necesidad, son los que cultivan asiduamente la oración personal y comunitaria, en la intimidad y en grupo. En esto nos dan mucho testimonio las casas de religiosas, sobre todo de vida contemplativa, ¿verdad?, que le dedican mucho tiempo, muchas horas al día para la oración personal y comunitaria, y después tendrá muchos frutos. Nosotros, ¿qué actitud tenemos ante la oración? ¿Una actitud de menosprecio? ¿Una actitud de descuido y abandono? ¿O una actitud de estima y práctica habitual? San Lucas, en su Evangelio, nos da hoy una rica enseñanza. Jesús siempre y en todos los momentos hace oración. Y no es que tuviera pocas cosas que hacer. Imaginémonos Jesús, que tenía la pasión por ir predicando el reino de Dios. Antes de escoger a sus discípulos, Jesús hace oración. Antes de curar a un enfermo, hace oración. Antes de iniciar su vida apostólica, hace oración. Sobre todo recordemos que antes de empezar su vida pública, pues dura 40 días en el desierto haciendo oración para prepararse a su misión. No es raro que el pasaje de este domingo nos lo presente haciendo oración. Cuando Jesús hace oración, llegan sus discípulos y uno de ellos le dice: Señor, enséñanos a orar. Esto llama la atención a sus discípulos. ¿Qué verían en el rostro de Jesús que también quieren hacer oración? Cierto que había maestros de oración como los hay ahora, pero este ejemplo de Jesús mueve a los discípulos y debería despertar en nosotros el deseo de aprender a orar. Quizás sabemos alguna oración aprendida de pequeños que rezamos de vez en cuando. Está bien, como una fórmula de inicio, pero no basta. Se requiere mucho más. Y esto es lo que Jesús nos enseña. La oración no es una fórmula. La oración es la experiencia más hermosa de Dios que podemos tener. Por eso inicia así su oración. Padre, es la palabra con la cual Jesús nos enseña a llamar a Dios. La noticia más bella que nos trajo Cristo es que Dios es nuestro Padre y que le agrada que lo tratemos como a un papá muy amado. San Pablo dirá: no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. No tenemos a un Dios lejano, es un papá cercano. Ninguno de nosotros es un huérfano
Ninguno de nosotros se debe sentir desamparado. Todos somos hijos de Él, por lo tanto debemos reconocernos y amarnos como hermanos. Si lo llamamos Padre, amémoslo como a un buen Padre y no seamos faltos de cariño para con Él, pues Dios es un Padre que conoce muy bien todo lo que necesitan sus hijos y se deleita en ayudarlos y siente enorme satisfacción cada vez que puede socorrerlos. Él nos ayuda no porque nosotros somos buenos, sino porque Él tiene un corazón lleno de misericordia y generosos sentimientos. Quizás no nos habríamos atrevido a llamar a Dios Padre si Jesús no nos hubiese enseñado a llamarlo así. No lo olvidemos, la oración es el medio más seguro para obtener de Dios las gracias que necesitamos para nuestra salvación. La experiencia de Dios como papá, solo Cristo nos la puede enseñar. La oración a Dios como Padre. Él nos la compartió. Él es el Maestro. Por eso necesitamos hoy también nosotros decirle, enséñanos a orar. Pero a caminar se aprende caminando. A nadar se aprende nadando. Y a orar se aprende orando. Y orando cada día, a cada momento, en toda ocasión. ¿Acaso no podemos sentirnos amados a toda hora y en todo momento por Papá Dios? Pues hacer consciente este amor es el inicio de oración. Pero sumergirnos en el amor de Dios no excluye el compromiso con los hermanos, sino todo lo contrario, nos compromete a pedir por ellos. Muy acorde con este texto, el Papa Francisco nos descubre la riqueza de la intercesión. Interceder no nos aparta de la verdadera contemplación, porque la contemplación que deja fuera a los demás es un engaño. Es un agradecimiento constante para los demás. Cuando un evangelizador sale de la oración, el corazón se le ha vuelto más generoso, se ha liberado de la conciencia aislada y está deseoso de hacer el bien y de compartir la vida con los demás. Podemos decir que el corazón de Dios se conmueve por la intercesión, pero en realidad Él siempre nos gana de mano, y lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez en el pueblo. Podemos nosotros pensar que ordinariamente el Papa Francisco, con la gente que se encuentra, siempre le dice, ora por mí, haz oración por mí. Yo también cuando voy a las comunidades y la gente me dice, señor arzobispo, queremos que pida por nosotros. Yo siempre les digo, también yo necesito que hagan oración por mí. La oración es un medio muy grande para todos nosotros. Nos quejamos de nuestro mundo, criticamos a toda institución, renegamos de cómo van las cosas, pero si el tiempo que dedicamos a renegar o a quejarnos sin sentido, lo dedicáramos a hacer oración, seguramente el mundo iría mejor y cada uno de nosotros también, porque nos sentiríamos más amados por Dios. Padre, que a través de tu Hijo nos enseñaste a pedir, buscar y llamar con insistencia, escucha nuestra oración y concédenos la alegría de sabernos amados y escuchados, de sentirnos seguros en tus manos. Amén. Amén. Que cada uno de nosotros, queridos hermanos, hermanas, practiquemos más la oración como Jesús nos enseñó. Que Dios les bendiga y la Virgen de Guadalupe les acompañe a cada uno de ustedes. Así sea.